Buenas tardes, querida comunidad de finanzas para la ingeniería. El día de hoy traemos el tema de estado de flujo de efectivo y análisis financiero. Comenzaremos con los estados financieros. Los estados financieros básicos son el balance general, el estado de resultados y el estado de cambios. Los estados financieros básicos deben cumplir los objetivos de informar. Primera parte, tenemos la situación financiera de la empresa en cierta fecha, que lo hace el balance general. Luego tenemos los resultados de sus operaciones por el periodo contable terminando con una dicha fecha, que es el estado de resultados. Y por último tenemos los cambios en la situación financiera por el periodo contable terminado en dicha fecha. Vamos a comenzar con el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en la situación financiera. Eh, Comenzamos diciendo que se basa en una comparación de balances. Dicha comparación nos proporciona diferencias entre los saldos, los cuales deberán clasificarse como orígenes y aplicaciones de los recursos de la entidad. Tenemos de este lado los orígenes y las aplicaciones. Por su parte, los orígenes en una entidad, los recursos pueden ser originados por cualquiera de las siguientes razones: aumentos en el capital, aumentos en el pasivo, disminuciones en el activo, utilidad del ejercicio, depreciaciones y amortizaciones. Tenemos el lado de las aplicaciones. En una entidad los recursos pueden ser aplicados a cualquiera de las posibilidades, que es aumentos en el activo, disminuciones en el pasivo, disminuciones en el capital, pérdida del ejercicio y dividendo en efectivo. Vamos a tener los pasos para hacer un estado de cambios en la situación financiera. Vamos a tomar dos balances preparados al final de periodos iguales. Vamos a obtener diferencias entre sus saldos, desde caja hasta capital social. Identificar las diferencias como orígenes o aplicaciones. La utilidad del segundo año, tomamos el año como Y, deben considerarse como origen. Y averiguar qué sucedió con la utilidad del año anterior, nombrado año X, y si fue destinada a dividendo en efectivo. Dicho dividendo es una aplicación. Vamos con el ejemplo. Tenemos de este lado un balance general de un ejemplo, que así se llama la empresa, ejemplo SA, y tenemos las diferencias. Tenemos los dos periodos, que es el año Y y el año X, y como base tendremos al año Y. Estas diferencias van desde cajas y bancos hasta la parte de utilidad del ejercicio. Bueno, capital social. Eh, estas diferencias en los saldos se van a organizar como orígenes o aplicaciones y los vamos a ver de la siguiente manera. Tenemos el estado de cambio en la situación financiera, los conceptos, y en la parte del centro tenemos orígenes y aplicaciones. Estas deben de estar en equilibrio y al final nos tienen que dar una cuenta, un total igual. Vamos con el estado de cambios en la situación financiera. En este estado se vincula el resultado neto de la gestión con el cambio en la estructura financiera y como reflejo de todo ello en el decremento del efectivo y de las inversiones temporales. Los recursos generados utilizados durante el periodo deberán clasificar para fin en el estado de operación, financiamiento e inversión. Vamos a tener el concepto de efectivo, que se toman como caja, bancos e inversiones temporales, y se entiende como la suma de estos tres caracteres. Tenemos los recursos generados utilizados por la operación, el resultado neto del periodo, que las partidas de los resultados no hayan generado requerido de recursos, como lo es la depreciación, amortización, y los incrementos o reducciones de las partidas relacionadas directamente con la operación, que son clientes, inventarios, proveedores, impuestos por pagar, entre otras cuentas por cobrar. Después vamos a tener recursos generados utilizados por el financiamiento, que son créditos recibidos a corto y largo plazo, pagos de crédito, incrementos de capital por recursos adicionales, incluyendo la capitalización de pasivos, reembolso de capital y dividendos de pagos en efectivos. Y por último vamos a tener los recursos generados utilizados por la inversión, que es adquisición, construcción y bajas de activos fijos, adquisición de acciones de otras empresas con carácter permanente, cualquier otra inversión o desinversión de carácter permanente, préstamos efectuados por la empresa o la cobranza de los mismos sin incluir intereses a deudores. Vamos con el ejemplo también de este y lo tenemos en este formato. Tendremos
divididos en secciones, lo que son recursos generados en la operación, recursos generados en el financiamiento y recursos generados en la inversión, y pues tendremos un saldo final. Esto es con base en el efectivo. Vamos con los análisis de los estados financieros. El análisis de los estados financieros en un estudio de las relaciones que existen entre diversos elementos financieros de un negocio manifestados por un conjunto de estados contables permanentes a un mismo ejercicio y de las tendencias de esos elementos mostrados en una serie de estados financieros correspondiente a varios periodos sucesivos. Vamos a decir que el análisis financiero es un proceso mediante el cual se determina el desempeño y posición de una empresa y pretende evaluar 4 aspectos principales, que es solvencia, rentabilidad, eficiencia operativa y riesgo financiero. Vamos a tener un análisis de tipo horizontal y vertical que nos van a acompañar para, por ejemplo, de manera individual, tomando en cuenta solo un periodo del ejercicio, terminando la proporción que tiene cada una de las cuentas en sí, tomando una de ellas como base, lo que se conoce como análisis vertical, y tendremos el análisis horizontal cuando se compara el desempeño de la empresa en 2 o más periodos. Más adelante veremos el ejemplo. Aquí tenemos un balance general y tendremos una serie de periodos que se conoce como trimestre. Son 3 meses y tenemos el análisis vertical. El análisis vertical se va a realizar tomando como base una parte de las cuentas, como por ejemplo la parte del activo. El total de activos va a ser nuestra base y cada una de las cuentas relacionadas a esta van a ser un porcentaje de ella, y en el análisis horizontal vamos a tomar 2 periodos diferentes, como lo podría ser enero y marzo. Vamos a tomar las diferencias y tomando una base, como lo es enero, vamos a realizar las diferencias y los porcentajes y vamos a analizar qué es lo que pasa entre un periodo y otro y cuál es la tendencia que sigue la empresa. Vamos a tener también el análisis en la parte del balance del estado de resultados y sigue la misma dinámica. Estos dos tipos de estos dos comparaciones en el estado de resultados y en el balance general nos va a arrojar la información suficiente para que después nosotros podamos realizar un análisis de razones financieras. Las razones financieras son parámetros que nos ayudan a tomar decisiones a la hora de tomar este tipo de información. Y, por ejemplo, tenemos razones de liquidez, razones de solvencia, de actividad o rotación de activos, de medidas de rentabilidad, entre otras. Y, por ejemplo, cada una de ellas tiene una interpretación que nos va a situar en algún punto para que los contadores o para quien sea pertinente la información pueda tomar decisiones apropiadas.